Bueno, en la actividad anterior estuvimos trabajando en la primera unidad de lógica difusa. Pasamos por los conceptos de conjuntos difusos versus conjuntos certeros y por tanto con el concepto bien elemental de la lógica difusa, tomando algunas diferencias pero también similitudes con la lógica clásica en cuanto a que ambos emergen de una teoría de conjuntos definidos sobre un espacio numérico definido que comparten propiedades numéricas, por tanto que son importantes de conocer para conocer sus semejanzas y sus limitaciones, pero fuimos centrando en el concepto de funciones de membresía, una, un concepto que debemos profundizar mucho, lo vamos a hacer también durante la actividad de hoy, y que terminó definiendo una serie de funciones de membresía en Python. Eh, Esa fue la actividad anterior y fue la actividad también que nos va a permitir entrar durante hoy. La actividad de hoy va a avanzar hacia la lógica difusa en cuanto a un método de inferencia, es decir, de cómo podemos utilizar la lógica difusa en forma semejante a como usábamos la lógica formal para definir relaciones entre variables. Y para eso vamos a partir, les voy a mostrar cómo quedó aquello que les comenté en la sesión anterior, en cuanto a que nosotros íbamos a terminar haciendo una librería de funciones. Y para esta actividad ya vamos a trabajar con la librería de funciones ya conformada. Las funciones que empezaron a conocer durante la última actividad, la función singleton, las funciones triangulares, trapezoidales y las que ustedes tuvieron que trabajar, las funciones gaussiana, campana generalizada de Bell, ya están integradas en esta librería de funciones y las vamos a utilizar el día de hoy. Ustedes pueden revisar este archivo, es un archivo de texto que se importa como librería de Python que contiene las funciones necesarias y que son las que vamos a utilizar el día de hoy junto a nuestra actividad del cuaderno de Jupyter del taller 3 denominado método de inferencia. Entonces vamos a ir avanzando hacia las actividades de hoy, que vamos a comenzar con algunas relaciones entre funciones de membresía que vamos a establecer como relaciones difusas, algunos operadores que vamos a utilizar para pasar luego hacia la, la inferencia, los métodos de inferencia que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces primero vamos a volver sobre los conceptos de conjuntos que nos definían las funciones de membresía y recordando que habían formas de expresar los conjuntos en forma de conjuntos discretos o de conjuntos continuos, vamos a empezar a comprenderlo a partir de conjuntos discretos y las relaciones entre dos funciones de membresía definidos como conjuntos numéricos x e y pueden tomar distintas formas, pero todas las que se establezcan van a establecerse como relaciones. Y para comprender entonces partimos del concepto de una relación en los conjuntos entre la lógica certera, entre la lógica formal, lo que estamos nosotros ya más acostumbrados a ver, y la lógica difusa. Se asemejan, como ya veíamos la vez anterior, en que ambos pueden representarse como conjuntos numéricos. El conjunto numérico que representa la variable x y el conjunto numérico que representa la variable y en una relación certera, en una relación tradicional, lo que nosotros diríamos como una relación que se puede escribir en la forma y igual f de x cuando avanzamos desde relaciones hacia funciones, pero finalmente nos acostumbramos más a diciendo que una relación unívoca se puede representar una función cumpliendo algunas propiedades y nosotros podemos representar esas relaciones como tablas donde al valor x de 1 le corresponde un valor y de 5, al valor x de 2 le corresponde un valor y de 6, al valor
x de 3 le corresponde un valor y de 4, y estamos bastante acostumbrados a eso. Lo que no estamos tan acostumbrados es a representar estas relaciones entre conjuntos numéricos como una matriz y establecer una relación matricial entre los valores del dominio, o sea, los valores de salida, en este caso, los valores de x y los valores del recorrido o imagen, que representa los valores de y. Donde la misma tabla que está representado que al valor 1 de x le corresponde un 5 en y, se puede representar matricialmente como una matriz de ceros y unos, en la cual dice que al valor 1 de x, que está representado, lo voy a hacer en otro color, que está representado en toda esta fila, le corresponde el valor 5 en las y, puesto que es el único valor en el cual existe una coincidencia. Ese 1 me establece la relación. Existe una relación entre el 1 de x con el 5 de y con ningún otro valor. Y así, en este caso, existe una relación entre el 2 de las x y el 6 de las y está dada por ese 1 que dice entre esa fila y esa columna existe una relación y en ninguna otra. Y de esa forma entonces podemos representar relaciones certeras en forma matricial. Estas relaciones entre conjuntos certeros van a estar construidas por valores binarios, ceros y unos. ¿Existe relación o no existe relación? Volviendo sobre la idea que habíamos introducido la semana anterior, cuando establecemos relaciones difusas, sabemos que un conjunto de valores de x no pertenece únicamente a un conjunto de valores de y, sino que existe una relación difusa entre un conjunto de valores de x y distintos conjuntos que llamamos, a los cuales existe una pertenencia mediante una función de membresía. Por tanto, en lógica difusa, podría darse que al valor 1 de x le corresponde uno o varios, o más bien dicho, todos los valores del conjunto de llegada con distinto grado de pertenencia. Por ejemplo, el 1 se relaciona en un grado de 0,5 respecto del 4, se relaciona mucho más con un grado de 0,9 con el 5 y se relaciona muy poco en un grado de pertenencia de 0,1 con el 6. Y las relaciones entonces van a ser entre conjuntos tomando distintos valores, tomando valores difusos, donde recordemos lo que hemos estado trabajando, donde el valor 1 es pertenencia plena o verdad absoluta, el valor 0 corresponde a no pertenencia o falso, pero existe todo un continuo de valores entre el 0 y 1 que representan distintos grados de pertenencia. Por tanto, todos esos valores pueden estar contenidos en esta matriz que define una relación difusa. Ahora bien, esa relación difusa entonces se puede establecer de varias formas, y una forma más común de establecerla es mediante el producto cartesiano, el cual en el caso de los conjuntos certeros se representa en un espacio cartesiano de 2 dimensiones, 3 dimensiones, de n dimensiones, y que es lo que expresa y normalmente nosotros comprendemos como una función, donde nuevamente a cada valor de x corresponde un único valor de y. En el caso difuso, sin embargo, las relaciones se dan en valores difusos, con distintos grados de pertenencia. Y lo que sí nos debe atender es cómo se expresan estas relaciones en el caso de
de un producto cartesiano, que se denomina como producto cruz. En este caso, el producto cartesiano entre dos funciones de membresía o entre dos conjuntos que representados mediante funciones de membresía, dos conjuntos difusos, A y B, se representa también entonces con una relación que toma las formas de una matriz de relación, una matriz en este caso, de un producto cartesiano. ¿Y cómo se establece el producto cartesiano entre dos conjuntos difusos? Se establece encontrando el mínimo grado de pertenencia entre ambos. ¿Cómo es esto? El ejemplo lo esclarece. Entre el conjunto de valores de membresía, entre el conjunto A, que representa la pertenencia al grupo de vehículos que van a alta velocidad, y el conjunto B, que representa el conjunto de accidentes ordenados según su gravedad, de accidentes vehiculares ordenados según su gravedad, existe una relación dada por el producto cartesiano entre A y B. ¿Cómo se establece esta relación? Se establece de acuerdo a la definición. Ordenamos todos los valores del universo de discurso de A en las filas, todos los valores del universo de discurso de A, y ordenamos todos los valores del universo de discurso de B en las columnas, accidentes de gravedad 1, 2, 3 y 4, y primero entendemos qué significa cada uno de los conjuntos por separado. Volviendo sobre la forma en que se expresaban las relaciones, este signo que aparece división no representa división, sino que significa que a un vehículo que se conduce a 0 km por hora pertenece en cero, no pertenece en absoluto al conjunto de los vehículos que viajan a alta velocidad. Los vehículos que se mueven a 40 km por hora pertenecen muy poco, en un grado de 0,1, a los vehículos que viajan a alta velocidad. Los vehículos que se mueven a 120 km por hora y los que se mueven a 140 km por hora pertenecen completamente al grupo de los vehículos de alta velocidad. Así es como se interpreta primero el conjunto difuso de alta velocidad. El conjunto de gravedad del accidente, o más bien el conjunto de los accidentes graves, está dado por los accidentes de grado 1, 2, 3 y 4, los cuales el grado 1 pertenece un 0,8 a los accidentes graves, el accidente de tipo 2 pertenece en un 0,8 a los accidentes graves, los accidentes de tipo 3 pertenecen más y los accidentes de tipo 4 pertenecen completamente a los accidentes graves. Entonces, interpretado primero estos dos elementos, ahora cómo interpretamos el producto cartesiano entre ambos. Primero, ¿cómo se calcula el producto cartesiano? Dice, para cada valor de x y para cada valor de y, el producto cartesiano de a y b, donde las x pertenecen a A y las y pertenecen a B, es el mínimo entre la membresía de A y la membresía de B. Es decir, para el caso de que x vale 0, el producto cartesiano entre 0 km por hora y los accidentes de grado 1, 2, 3 y 4 está dado por el mínimo entre el valor de pertenencia de 0 y el valor de pertenencia de cada uno de los tipos de accidente. En este caso, 0 es menor que cualquiera de los 4, por tanto el mínimo siempre es 0 y es lo que aparece en la primera fila. Repitiendo, la idea para ahora x con su valor 40. Para x con valor de 40, la pertenencia, el valor de pertenencia de x al conjunto de A, que es 0,1, también es menor que la pertenencia de cualquiera de los 4 grados de pertenencia al conjunto de los accidentes graves. Por tanto, 0,1 es el mínimo entre 0,1 y cualquiera de estos valores. Por tanto, nuevamente la fila de 40 es todo en 0,1.
Va a ocurrir lo mismo con el 0,5 de los 80, que es menor a todos estos números, con el 0,8 de 100, que es menor o igual que todos estos números, y por tanto estas filas quedan con el valor correspondiente al mínimo. Para 120 km por hora, su membresía es 1. Por tanto, el mínimo entre 1 y cualquiera de estos valores va a ser estos valores. Por tanto, hay que establecer el punto de cruce correspondiente. Para la fila de 120 km por hora, el que le voy a dibujar aquí, el mínimo entre 1 y 0,8 es 0,8, y ese es el valor entonces que corresponde a 1. El mínimo entre 1 y 0,8 es 0,8 y es el valor que corresponde a 2. El mínimo entre 1 y 0,9 es 0,9 y es el valor de 3. Y el mínimo entre 1 y 1 es 1 y este es el valor que se queda aquí. Esta es la forma de calcular entonces el producto cartesiano. Y lo que se establece es una relación entre un conjunto A y un conjunto B. Y esa relación es interpretable, tiene significado. Y lo que nos dice esa relación, ahora mirando la matriz de relaciones de A cruz B, es que existe una mayor relación entre las velocidades altas y los accidentes graves, es decir, los números mayores están en esta zona. Es decir, existe la relación entre los vehículos en alta velocidad y los accidentes graves está dada para las velocidades mayores a 100 km por hora, que van a tener mayor pertenencia a los accidentes de tipo 3 y 4, que son los accidentes más graves. En tanto que las velocidades menores a 80 km por hora tienen, en cualquier caso, en cualquiera de los casos, tienen poca pertenencia a los accidentes graves. Si se fijan, cada una de los conjuntos entrega información por separado, pero cuando están relacionados entregan nueva información. Y esa es entonces una de las características que nos van a permitir establecer relaciones entre conjuntos difusos con significado. ¿Cómo vamos a calcular nosotros en nuestros ejercicios de aplicación el producto cartesiano entre dos conjuntos? Lo vamos a hacer con la función Cartesian, que ya está definida en la librería Fuzzy.py. La librería Fuzzy.py nos va a permitir, una vez que la importemos, lo vamos a importar de esa forma. Cuando importamos desde una función todos sus elementos, eso es lo que dice el asterisco, entonces podemos utilizar las funciones directamente sin llamar a la librería. Y la función Cartesian, en el primer ejemplo que tenemos, simplemente se invoca con un arreglo de elementos que representan a X, con otro arreglo de elementos que representan a Y, y lo que establece Cartesian es la relación entre los elementos de X y los elementos de Y. En este caso, los mismos valores que estábamos utilizando en el ejemplo que acabamos de hacer. Entonces tenemos una función definida en nuestra librería Fuzzy.py que permite calcular el producto cartesiano entre dos valores utilizando la función mínimo. ¿Qué otro tipo de relaciones tenemos? Tenemos otro tipo de relaciones que es antes de expresar otro tipo de relaciones, veamos un segundo ejemplo. Que tenemos dos funciones de membresía. Una función de membresía X y una función de membresía, A, representada por los elementos de X, que significa cantidad de libros vendidos por mes. La función A está representada por una función de membresía del tipo campana generalizada de Gauss con estos parámetros de referencia.
valor central en 50 y sus valores de pendiente y ancho de la campana respectivamente de 20 y 3. Y existe una segunda función de membresía llamada libros, cantidad, número de libros en los estantes. Esta es una función de membresía que está dada para una librería. Entonces, entre libros vendidos por mes y libros en los estantes, donde la cantidad de libros en los estantes está definida por una sigmoide, donde tiene punto de cruce en 500 y apertura en 0,1 para un universo de discurso entre 0 y 1000 libros en los estantes. Entonces, la campana generalizada de Gauss, que representa la venta moderada, está dada por un universo de discurso entre 1 y 100 libros vendidos por mes, mientras la diversidad de oferta, que es la segunda función de membresía, está dada por una sigmoide que representa una sigmoide definida en un universo de discurso entre 1 y 1000 libros ubicados en los estantes. Entonces, lo que vamos a buscar es una relación entre estas dos variables. Primero, grafiquemos esto porque es más útil verlo de esa forma. Definimos entonces primero el universo de discurso de A, es decir, el universo de discurso de cantidad de libros vendidos al mes, es decir, está definido entre 0 y 100 libros vendidos por mes, y en este caso lo hacemos con 50 elementos dentro del arreglo. Este número, ustedes ya saben, puede cambiar, no hay ningún inconveniente. Definimos la función de membresía para A, según está dado en el ejemplo, como una campana generalizada donde el universo de discurso es XA y los parámetros son 20, 3 y 50. ¿Esos números de dónde salen? Esos números salen del ejemplo. Dice 20 es su parámetro A, 3 es su parámetro B y 50 es el punto central. Ahora lo graficamos. Luego también graficamos el universo de discurso de D. Libros en los estantes. El universo de discurso está dado entre 0 y 1000 libros con 50 elementos. La función de membresía está definida por una sigmoide para el universo de discurso de B y parámetros 0.01 y 500. ¿De dónde salen esos números? Esos números nuevamente salen de la información del ejemplo, donde el 0.01 es el parámetro A de la sigmoide y 500 es el punto de cruce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es graficar la relación entre A y B. Y eso lo hacemos simplemente ahora utilizando la función Cartesian. La función Cartesian entre el universo de discurso, la función de membresía de A y la función de membresía de E, como queremos graficarlo como lo que se encuentra es una matriz, lo que resulta de la función de la relación cartesiana es una matriz, entonces la vamos a graficar como un mesh grid, como una figura 3D. Las instrucciones para graficar en 3D son siempre estas que hacemos. Primero generamos un mesh grid A, B. Esta es la forma. Primero los parámetros de A, luego los parámetros de B, y la indexación es IJ para saber en qué orden se va a graficar. Luego graficamos, creamos una figura, agregamos un eje en 3 dimensiones para esa figura que creamos y simplemente graficamos A, B, que son los parámetros del mesh grid, y la relación cartesiana de A cruz B. El siguiente parámetro es simplemente una opción para los colores que se van a representar la magnitud del gráfico. Entonces, y establecemos los límites para la escala de Z. Hecho todo eso, tenemos 3 gráficos. El primero es la gráfica de la campana generalizada. El segundo gráfico es
el gráfico para la cantidad de libros en el estante, en los sigmoides. Entre 0 y 100 son los libros vendidos por mes, entre 0 y 1000 son los libros ubicados en el estante. Y la gráfica resultante es la relación entre la cantidad de libros vendidos por mes y la cantidad de libros ubicados en los estantes. Fíjense que mirado desde este sector, mirado desde el eje de las X, tenemos la cantidad de libros vendidos por mes. Aquí aparece la campana generalizada, y mirado desde el otro eje aparece la pendiente con la figura de la sigmoide. Y la relación que se encuentra es que existe mayor pertenencia al conjunto de relaciones cuando hay más libros ubicados en los estantes para establecer una venta media de libros en el mes. Entonces, una venta media de libros se alcanza mucho más, se alcanza mejor, existe mayor relación cuando hay una buena cantidad de libros en los estantes, y no se alcanza, están en la zona baja, están en la zona oscura, cuando hay pocos libros en los estantes. Este gráfico ya nos muestra entonces información adicional a la que muestra cada una de las gráficas por separado, y la relación entonces nos permite encontrar información extra para esto. En la diapositiva van a encontrar el mismo resultado obtenido desde MATLAB, que era la forma en que lo hacíamos hasta algunos semestres anteriores. Vamos a ver una segunda forma de relacionar variables de lógica difusa, que es la composición de relaciones. La composición de relaciones es similar al producto matricial, puesto que se está relacionando entre dos matrices. Pero la operación que se realiza típicamente es una operación de max-minim. Es decir, se obtiene el máximo de los mínimos entre las relaciones cruzadas de sus elementos. Así, por ejemplo, una relación R1, que es resultado del producto cartesiano entre la función de membresía A y B, y una relación R2, que es resultado del producto cartesiano entre las funciones de membresía B y C, cada una de ellas representadas como una matriz. La composición de estas dos relaciones se hace entre cada fila de la primera matriz y cada columna de la segunda matriz. Para obtener el primer elemento, por ejemplo, se obtiene la primera fila y la primera columna, y se calcula el máximo de los mínimos, es decir, entre 0,4 y 1 el mínimo es 0,4, ese es el primer elemento. Entre 1 y 0,4 el mínimo es 0,4. Y entre 2 y 0,5 el mínimo es 0,2. Ahora, el máximo de esos tres mínimos es 0,4, y ese es el valor que se ubica en la casilla. Siguiendo ese mismo principio para cada una de las filas y cada una de las columnas, se obtiene la matriz de la composición entre la relación 1 y la relación 2. Esa es otra función que vamos a utilizar mucho. Se obtiene una relación entre dos productos cartesianos, o también entre una función de membresía y el producto cartesiano de una relación de otras, como si fuese el equivalente entre el producto entre un vector y una matriz. La composición entonces se va a corresponder a una de las operaciones comunes que vamos a utilizar, y por eso también está contenida en la librería de funciones que estamos utilizando. Por ejemplo, la composición entre una relación dada por una matriz X y otra relación dada por una matriz Y se calcula según la función compose X, Y, y el resultado es, en este caso, el mismo resultado que se estaba recién obteniendo en el ejemplo. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros la composición? La utilizaremos para relacionar una función de membresía y una relación. Establezcamos el siguiente ejemplo.
que lo voy a adelantar acá. Se tiene una función de membresía A dada por una sigmoide que abre hacia la derecha, es decir, una sigmoide con un A positivo. Esta es la función de membresía A. Y este es el gráfico entonces de la función de membresía A de X. Nuevamente, una función de membresía representa la pertenencia a un conjunto difuso. Entonces tenemos un conjunto difuso representado por la función de membresía A. Tenemos un segundo conjunto difuso representado por la función de membresía B, descrita por una sigmoide que abre hacia la izquierda con A negativo. Esta es entonces nuestra función B de X. La composición entre esas dos funciones de membresía, como ya hemos visto, da como resultado una matriz. Y esa matriz se representa como una superficie en un gráfico tridimensional. Entonces, el resultado de A en el producto cartesiano con B es esta superficie, A cruz B. Ahora, podemos realizar la composición entre una tercera función de membresía, en este caso A', A' de X, que está descrita por una función gaussiana, esta, y la relación obtenida anteriormente. Esta parte es importante. La función A está definida en el mismo universo discurso de la función de la primera función y el universo discurso de la tercera función, porque de otra manera no podría corresponder la relación de composición, donde por número de filas y columnas debe existir una correspondencia. Entonces tenemos A y A' definida sobre el universo discurso X, y en este caso B definida sobre el universo discurso Y. Aquí quedó un poquito mal escrita, ahí sí. A está definida en X, B está definida en Y, A' también está definida en X, y el resultado de la composición es la composición de A' y la relación A cruz B queda definida, queda explicitada en el universo discurso de Y. Fíjense, esta relación es interesante. A definida compuesta en el producto A cruz B queda definida en el universo discurso de Y. Y lo que corresponde, lo que resulta, es una función cortada. Es la misma función B, pero cortada en algún punto. ¿Cuál es ese punto? Ese punto queda definido por esa relación entre esta función y la superficie que resultó del producto cartesiano mediante la composición. La composición entonces de estas funciones me da como resultado una función cortada, donde el universo discurso de el resultado es el mismo universo discurso de B. La composición entonces me da como resultado una nueva función de membresía que está definida para el mismo universo discurso de B, es decir, está definida en Y. Esta relación es interesante porque nos va a permitir realizar inferencia, como lo veremos en unos minutos más. Por ahora, veamos cómo esto se utiliza en nuestra librería Fusi.py. El ejemplo que acabamos de ver es este. Tenemos dos universos de discurso. El universo de discurso para la primera función y un universo de discurso para la segunda función. A está definida en el universo de discurso de X como una sigmoide. B está definida en el universo de discurso de Y como otra sigmoide. La función A' está definida en el universo de discurso de X. Y la función B',
que es el resultado de la composición entre A' y el producto cartesiano de A cruz B, es una función que va a quedar definida en un universo discurso de I. Eso es lo que se expresa en estos gráficos que dicen exactamente lo que estábamos viendo nosotros. Esta es la función A, esta es la función B, la función A' está definida en el mismo universo discurso de A, y la función B', la composición de A y A cruz B, está definida en el mismo universo discurso de I. Esta es la relación A cruz B entre las dos sigmoides, una definida entre 0 y 1, otra definida entre 0 y 5, ahí están los dos ejes, y simplemente el punto de vista, o sea, la forma, el lugar de donde estoy viendo esta gráfica es distinto, y es lo único diferente. El lugar de donde estoy viendo esta gráfica es distinto al lugar de donde estoy viendo esta gráfica, pero es el mismo función resultante. Dicho eso y terminado con esto, lo que vamos a seguir viendo es, estos son los códigos para trabajarlo en MATLAB, lo que vamos a ver es un par de relaciones adicionales. Las relaciones de norma van a permitirnos calcular relaciones entre dos funciones de membresía, es decir, entre dos conjuntos difusos, mediante funciones de mínimos y máximos, son los que normalmente usamos. La norma T, en nuestro caso, lo vamos a calcular como el mínimo, como la parte la gráfica roja que aparece en esta figura. La norma S la vamos a calcular como el máximo entre dos funciones, es decir, la función resultante es siempre el más alto valor entre las dos funciones que estén comparándose. Luego también podemos tener la norma, el complemento difuso, El complemento difuso es lo opuesto, el 1 menos, ahí está definido, el 1 menos la función original, es decir, para nuestro caso, si nuestra función original es la línea azul, el complemento difuso que usaremos es la línea naranja, exactamente lo opuesto, una función espejo. Estas tres normas son las más simples de calcular, las más comunes de utilizar, y son las que nosotros utilizaremos. ¿Por qué estamos usando esto? Si se han fijado y han puesto atención en las diapositivas anteriores, todos los cálculos que hemos hecho, tanto para realizar producto cartesiano como para realizar composición y ahora para establecer las normas, los únicos cálculos que se están realizando son cálculos de mínimos y máximos. Eso computacionalmente es muy simple de realizar, y por tanto las tareas que se realizan utilizando estas definiciones ocupan muy poco tiempo y muy pocos recursos de cálculo en las computadoras, haciendo que sean muy eficientes por lo demás. Con eso, entonces, vamos a pasar por alto un par de principios adicionales, un principio de unidimensionalidad que nos permite saber en qué forma se relacionan los conjuntos numéricos que definen las relaciones entre funciones difusas, puesto que para nuestro estudio no tienen mayor interés, y sí vamos a ir hacia lo que queremos hacer, que es aplicarlo. Y cómo utilizamos todas las definiciones que acabamos de ver para realizar cálculos que nos permitan obtener información útil y obtener sobre todo criterios de utilización de la información que está descrita en las funciones de membresía.